Buenos días a todos y bienvenidos a esta jornada sobre contratación y empleo protegido organizada por PADIS, por la Patronal Aragonesa de la Discapacidad. En primer lugar, me gustaría agradecer a todos los asistentes, tanto los que estáis aquí presencialmente como aquellos que van a seguir o que están siguiendo desde ahora mismo la presentación de esta jornada a través de las redes sociales y de YouTube. Muchas gracias, esperemos que sea de su agrado y que tratemos temas muy interesantes para todos nosotros. PADIS es la primera patronal autonómica que representa los intereses de todos los tipos de discapacidad. Recoge el legado de la Asociación de Centros Especiales de Empleo de Aragón. En el seno de esta asociación quedan amparados 40 centros especiales de empleo y 50 centros asistenciales, dedicados exclusivamente a la discapacidad. Trabajar en estos ámbitos permite a nuestra organización aglutinar aspectos comunes de todas las discapacidades, física, orgánica, intelectual, sensorial y mental. Este valor convierte esta plataforma tanto de los trabajadores en representación, tanto de los trabajadores con discapacidad de Aragón como de las personas que desarrollan su vida laboral en este ámbito. De esta plataforma forman parte unos 3.500 trabajadores, en su mayoría con discapacidad, y su objetivo es fomentar el empleo de las personas con discapacidad. Evidentemente, el empleo lleva asociadas mejoras indiscutibles en la atención que se recibe desde los distintos centros que forman parte de la plataforma. PADIS abarca amplios sectores de la actividad económica social aragonesa. Por ejemplo, confección, limpiezas y lavandería, conserjería, artes gráficas, jardinería, limpieza, gestión documental, reciclaje y tratamiento de residuos, logística, almacenaje y manipulaciones y otros muchos que en menor medida forman parte de la actividad económica social aragonesa. Por decir unos datos representativos, en Aragón hay actualmente 40.200 personas con discapacidad en edad laboral, de las cuales 14.478, es decir, un 35%, trabaja en empresa ordinaria y un 13% lo hace en centros especiales de empleo. La mayoría de estas personas desempeñan su labor en empresas de iniciativa social vinculadas a PADIS. En cuanto al desempleo, sin tener en cuenta la población inactiva, hay 2.118 personas con discapacidad inscritas como demandantes de empleo. Los centros especiales de empleo surgieron en un contexto que pretendía dar respuesta a la carencia manifiesta de lugares adaptados a las exigencias de una persona que manifiesta una dificultad, una necesidad de adaptar un proceso, unos ajustes que aparentemente podrían encarecer la capacidad productiva de una persona. Un sector que comienza a desarrollarse bajo la sombra de actividades sociales que ya proporcionaban y reivindicaban las necesidades de atención del colectivo de personas con discapacidad. Esa voluntad llevaba y sigue llevando asociada al compromiso de la mejora de todo el entorno de la persona, retornar el beneficio obtenido en la actividad productiva empresarial, aumentando la calidad y la atención de la persona y de su entorno. Eso implica no convertir el beneficio empresarial en una cuenta de resultados despersonalizada. Es un compromiso social. La Administración leyó y entendió que debería apostar por apoyar estas fórmulas. Hasta ahora se refleja en subvencionar la creación de puestos de trabajo, aumentar la ayuda para aquellas personas que tienen una mayor necesidad de acompañamiento y adaptación, o fomentar la contratación de personas con mayores dificultades presentes en su discapacidad. Los decretos que anualmente se aprueban en esta línea se han consolidado y la comunidad autónoma es referente para otras en seguir apostando por estas fórmulas que potencian un sector tan especial de la economía social. Sin embargo, es claro que una empresa no puede ni debe soportarse en la subvención, sino que debe soportarse en la viabilidad productiva de su actividad. El lucro no puede acabar desarmonizando el entorno en el que se obtiene. Todo lo contrario, se compromete con la persona, el contexto y el territorio. Es evidente que no se puede limitar la actividad ni la iniciativa de quien considere oportuno apostar por la creación de una empresa que contemple la condición de contratación mayoritaria de personas con discapacidad. También es evidente que alguien pueda apostar por obtener beneficios por esa apuesta. Pero la cuenta de resultados debería contar con una clara posición porque ese fruto de la acción empresarial se revierta
y refuerce el sector de la discapacidad y no se resuma en el reparto de beneficios entre los accionistas. Algunos de los principales retos a los que hay que supeditar los centros especiales de empleo sin ánimo de lucro son la condición de mejorar su competitividad, su modernización y el aumento de su competitividad. Y esos ejes pasan por aumentar su volumen de negocio, el reto digital, el medioambiental y la sostenibilidad energética. Sujetos a una gran transformación, los próximos años serán claves en hacer estas empresas sociales que sigan siendo una clave básica en la atención integral y comprometida de las personas con discapacidad. Os voy a presentar ahora las mesas que van a formar parte de esta jornada y sus componentes. Hemos dividido la jornada en 3 mesas. La primera de ellas tratará sobre la contratación pública reservada y las cláusulas sociales. Los asistentes de esa mesa serán María Josefa Arguado Horta, directora general de Contratación del Gobierno de Aragón, Alberto Torres Milla, gerente de Arcadia, de Fundación Agustín Serrate, y el moderador será Pedro Subías Escolán, director del área de Secretaría Técnica de Fundación DEFA. Posteriormente, la siguiente mesa será sobre la compra y contratación de servicios socialmente responsables. Los participantes en esa mesa serán Carolina Álvarez Martín Ballestero, directora de Innovación, Responsabilidad Social y Desarrollo Sostenible de COE Aragón, Jesús Domingo Peña, de Servicios Parque Delicias, Fundación Adunare, y Francisco Galán Calvo, secretario de PADIS, que además nos presentará el catálogo de centros especiales de empleo. Y, por último, la última de las mesas que compondrá esta jornada será sobre contratación y empleo protegido. En esa mesa, los asistentes serán Roberto Alcay Casanova, consultor de empresa en Inserta de Fundación 11, y Susana Domenech Linares, responsable de recursos humanos en Overpany & Bakery. Esperemos que sea de su agrado la jornada. Y, bueno, cedo la palabra a Jesús Arnau, director general de COE Aragón. Muchas gracias por compartir con nosotros esta jornada y por asistir a esta presentación. Muy buenos días a todos y, en primer lugar, gracias a Charo y a todos los asistentes por invitarnos a COE Aragón a esta jornada. Y gracias no solo por esta jornada, sino por la implicación. Nosotros en COE Aragón tenemos 7 asociaciones de referencia dentro de nuestra organización. Y una de las 7, al más alto nivel, lo decía al principio, es PADIS, porque entendemos que la vinculación empresarial, en este caso la discapacidad, con el tema del empleo y la generación de riqueza es fundamental la labor que están haciendo con las cifras que acaba de decir la presidenta. Porque durante muchos años discapacidad, empleo y empresa han sido mundos distintos con escaso contacto, pero afortunadamente la realidad nos va tendiendo puentes y se va reduciendo esa lejanía, no solo por el cumplimiento de las exigencias legales, sino porque las empresas cada vez más son conscientes pues la posibilidad que les supone disponer de personas con discapacidad en su plantilla. Porque todo el mundo conocemos que cuando algo en la vida te cuesta, pues ese grado de esfuerzo te genera una vinculación, una actitud que es un grado de positivismo importantísimo y genera un efecto dinamizador a los demás. Y las empresas cada vez más valoran por encima de la aptitud, que es formación, que es dedicarse horas a formarse, la actitud, que es cómo vamos todos los días a trabajar. Tanto internamente esa persona como la motivación, como el ejemplo dinamizador y motivador que hace con sus compañeros de trabajo. Con lo cual creo que tenemos que aspirar a una normalización y entender que el trabajo es un factor clave para la integración social y la realización personal para cualquier persona. Y como decía también Charo, pues tenemos la doble vertiente, la integración en la empresa ordinaria y la contratación en servicios y pedidos a centros especiales de empleo, que trabajan en muy diversos sectores y algunos muy importantes para Aragón, como es el caso de tipo de servicios o la logística, que es un sector que ha ido yendo más. Aunque es verdad que en ambas vías todavía queda un largo camino por recorrer. Las personas con discapacidad continúan siendo un colectivo con especiales dificultades de inserción al mercado laboral y más vulnerables, como ha ocurrido en este caso de la crisis. Con lo cual esperemos que esta fase de reactivación económica
pues nos proporcione una vuelta a indicadores positivos de empleo, de que los números del empleo que todavía determinados colectivos son escalofriantes y todo el mundo somos conscientes de las deficiencias que hay entre el mundo, en este caso de los desempleados y las empresas. Las empresas dicen que hay muchos puestos de trabajo que faltan colectivos y tienen serios problemas de personal. Y tenemos una tasa de paro juvenil en Aragón del 35%. Esa diferencia, esa falta de case entre oferta y demanda es increíble y tenemos que ser todos proactivos pues, para mirar de que la gente se prepare a las demandas empresariales y que lo que demandan las empresas, por lógicamente, se lo pueda abastecer el mercado laboral. Con lo cual, como digo, que por parte de CIO estamos encantados en esta jornada de contar con una asociación como Spadis, que es referente en la creación de empleo, que engloba 40 centros especiales de empleo y 50 centros asistenciales. Con lo cual, pasos como este pues, ayudan a equilibrar esa oferta y que el empleo de personas con discapacidad pues, sea una oportunidad cada vez más real. Por parte de COE, nada más, y muchas gracias y enhorabuena por esta jornada. Bueno, pues ahora, si os parece, vamos a dar comienzo a la primera de las mesas. Por lo tanto, agradecería a María Josefa Aguado, a Alberto Torres y a Pedro Subías, que van a ser los ponentes de esa mesa. Bien, buenos días a todas y todos por asistir a esta jornada organizada por PADIS, por la Patronal Aragonesa de la Discapacidad. La verdad es que, bueno, no cabe duda que ya solamente a tenor de las presentaciones y de las mesas que tenemos por delante, seguro que vamos a conseguir tener una amplia perspectiva y de diferentes ángulos de lo que supone la contratación y lo que suponen las cláusulas sociales. En esta primera mesa vamos a tratar de una alianza que también es fundamental y es cómo las administraciones públicas pueden ser un elemento motor para tratar que las cláusulas sociales se generalicen y que, bueno, que determinados centros y determinados colectivos puedan entrar también a participar del mercado laboral y tener una vida con ello pues mucho más plena y mucho más independiente. Por tanto, gracias a todos por organizar la jornada, a Padi sobre todo y todos los que habéis participado. Vamos a dar la bienvenida y vamos a pedirles también que participen en la medida de lo posible todas las personas que están siguiéndonos por el canal de YouTube de PADIS a través de streaming. Aunque no os veamos, bueno, sabemos que estáis con nosotros y también vamos a poder tener para algún tipo de cauce de participación. Y bueno, por supuesto a PADIS, gracias por invitarme a moderar esta mesa. Como somos la primera mesa, vamos a hacer una pequeña introducción de cómo va a funcionar un poco la jornada para que todos sepamos cómo va a ir. En este caso, como no puede ser de otra manera, tanto María Josefa como Alberto van a hacer sus intervenciones, van a hacer sus ponencias. Después de esas ponencias se abrirá un turno de preguntas.
El turno de preguntas, bueno, pues va a permitir también analizar otros elementos que quizás por los tiempos que están marcados de intervenciones, pues quizás no se puede ampliar, pero puede ser un buen momento para sacar otros temas. Y vamos a hacerlo de una manera, pues, como se hace en todo ahora, presencial y no presencial, y online. Entonces, quienes estéis aquí en la sala, lo haremos a la manera escolar. Podemos levantar la mano, os daremos un micrófono y podéis formular vuestra pregunta. Y quienes estéis viéndonos y siguiéndonos a través del canal de YouTube, en el chat del propio canal, podéis formular la pregunta y aquí nos la pasarán a la mesa para poder formularla a los dos ponentes, ¿vale? Y bueno, como tampoco me habéis venido a oír a escuchar a mí, voy a pasar a presentar a María Josefa Aguado, nuestra primera ponente, que nos va a dar, lógicamente, la visión de la Administración. María Josefa Aguado Horta es licenciada en Derecho por la Universidad de Zaragoza y graduada en Ciencia Política de la Administración por la UNED. En actualidad es directora general de contratación del Gobierno de Aragón. Y, bueno, aunque haya desarrollado, en este momento esté desarrollando su función en la comunidad autónoma, pues también conoce otra administración, porque su carrera profesional la ha desarrollado fundamentalmente como funcionaria del Ayuntamiento de Zaragoza, en el que, entre otras cosas, pues ha sido jefa del Servicio de Régimen Interior y de la Asesoría Jurídica Municipal, aparte de ser autora de diversos informes sobre ordenación del territorio, urbanismo y vivienda. Y, por tanto, pues lo dicho, como no me habéis venido a escuchar a mí, si os parece, María Josefa, tienes la palabra. Gracias. Buenos días. Bueno, en primer lugar, agradecer a PADIS que me hayan invitado a participar en estas jornadas. Me parecen un acierto. La contratación y el empleo protegido, una alianza inaplazable, es fundamental. Tenemos que hacer una labor desde la Administración pública, contactar con las empresas, los centros especiales de empleo y las empresas de inserción, porque hay que tener en cuenta que la contratación no es una política pública independiente, no cabe la disociación de la contratación pública respecto de otras políticas y, sobre todo, de las políticas sociales. No podemos pedir mayor concienciación a la ciudadanía sobre aspectos sociales o medioambientales para los que están pues, plenamente interesados, si la propia Administración deja de lado esa actividad o excluye por dónde van la actividad de la ciudadanía. En este sentido, entiendo que la contratación es sobre todo e indispensable para hacer políticas públicas sociales y de ahí el carácter estratégico que tiene la contratación pública. En primer lugar, y solamente a modo de resumen, me centraré en las medidas legislativas. Desde las directivas de cuarta generación de la Unión Europea, sobre todo las de contratación pública del año 2014, se ha pretendido o se ha iniciado en la faceta estratégica de la contratación. Una contratación pública ecológica, socialmente responsable y también innovadora. Desde el punto de vista de la contratación socialmente responsable, en lo que es en España, descendiendo al ordenamiento jurídico español, tenemos, por supuesto, la Ley de Contratos del Sector Público del 2017, que apostó por esa versión socialmente responsable de la contratación, y en Aragón, sobre todo, el artículo 74 de la Ley de Derechos y Garantías de las Personas con Discapacidad, que nos impone a los poderes públicos unas obligaciones muy concretas. En primer lugar, nos obliga a que tenemos que tenemos que fomentar la contratación pública socialmente responsable. Pero no se queda solo en eso. También tenemos que incluir en los procedimientos de licitación cláusulas sociales, pero de acción positiva. Tenemos que fomentar el empleo y la accesibilidad universal. También se reconoce la obligación de una reserva legal de empleo para personas discapacitadas. Impone la obligación de reservar un 6% del volumen de la contratación para centros especiales de empleo y empresas de inserción,
y sobre todo, y lo que a mí me parece fundamental, es que establece un criterio de desempate en las licitaciones. Y en el caso de que a igualdad de puntuación, se fomenta a las empresas que tienen mayor volumen de personas asalariadas con discapacidad. También la Ley de Contratos aragonesa, la Ley 3/2011, establece la posibilidad de reservar contratos para determinadas empresas y centros especiales de empleo y empresas de inserción, que tienen que ser de prestaciones que se ajusten a las peculiaridades de estas entidades. No limita ni ningún tipo de contrato, tampoco limita la cuantía, se pueden hacer contratos, todo el contrato o solamente lotes. Y remite a la Ley de Presupuestos para establecer el porcentaje de reserva. En este año, la Ley de Presupuestos del 2021 ha establecido un porcentaje de reserva del 3%. Con estas normas parece que nos centraríamos únicamente que son los contratos reservados los únicos en los que pueden participar las empresas o los centros especiales de empleo que tengan como asalariados a personas con discapacidad. Y nada más lejos. Hay varias medidas en la ley que permiten esto. En primer lugar, ya hemos dicho, los contratos reservados. ¿Qué ocurre con los contratos reservados? Pues que tenemos varias limitaciones. La primera, el objeto del contrato, que a veces no coincide con las peculiaridades de los centros especiales de empleo, porque en algunos casos no pertenecen al sector de ese centro especial o empresa de inserción, y aunque pertenezcan al sector, la dimensión económica del contrato hace inabarcable para estos centros. En esos casos, se faculta, y de hecho la Ley de Contratos del Sector Público del 2017 lo ha fomentado y lo ha establecido ya con carácter general, la división de los contratos en lotes. Y en estos casos se permite reservar un lote de un contrato a un centro especial de empleo o una empresa de inserción. En el caso de los contratos, dijéramos, como un todo, pues el objeto de los contratos, analizando los que ha licitado el Gobierno de Aragón, pues son siempre objetos muy recurrentes. Pues, por ejemplo, ya se ha mencionado aquí en los ponentes anteriores, el cuidado de zonas ajardinadas, la destrucción de documentos, ciertas tareas de limpieza, el traslado de mobiliario. En el caso de los lotes, pues tengo que traer a colación el Acuerdo Marco de Homologación de Prendas de Trabajo, que ha licitado o está en fase de licitación recientemente en el Gobierno de Aragón. De los varios lotes que ha incluido uno que ha reservado exclusivamente a centros especiales de empleo y a empresas de inserción, y es el de las prendas, pijamas y batas no sanitarios, prendas de cocina y de guardería. A veces también incluso los lotes pueden resultar que no se adaptan específicamente a estos centros especiales de empleo, empresas de inserción, y tendríamos que jugar ya con la posibilidad de incluir en la licitación condiciones especiales de ejecución. Una condición especial de ejecución que el Gobierno de Aragón está intentando fomentar es subdividir varias tareas dentro de un lote, subdividir varias tareas que sean aptas para las características propias de estas empresas y obligar a subcontratar determinadas tareas dentro de un lote o de un contrato a estos centros especiales de empleo o empresas de inserción. Por ejemplo, en algunos casos de contratos de obras, el Gobierno de Aragón ha obligado a subcontratar a estas empresas la retirada de residuos no peligrosos y otras tareas anexas. En cualquier caso, al Gobierno de Aragón le preocupa enormemente y junto con los contratos reservados se está estudiando el potenciar la subcontratación como una vía más de integración social de las personas con discapacidad. Pero ahí no queda nuestra labor. También está otra medida, y es la incorporación de cláusulas sociales o de contratación socialmente responsable. La Ley de Contratos ha ampliado mucho la aplicación de las cláusulas sociales, pero también es verdad que están muy limitadas. Solamente tienen que estar vinculadas al objeto del contrato,
tienen que ser proporcionales y, por ejemplo, de manera ejemplificativa, en el Gobierno de Aragón pues, se han impuesto cláusulas sociales como, por ejemplo, que un porcentaje de las nuevas contrataciones en la ejecución de un contrato se reserve a personas con discapacidad o establecer medidas de conciliación personal y familiar. Pero, claro, solamente puede abarcar al objeto de ese contrato, ese es el límite, el objeto del contrato, porque no podemos ampliarlo a la capacidad de autoorganización empresarial e imponer limitaciones a la autoorganización empresarial. Ahí está nuestro límite. En cualquier caso, lo que se pretende con la contratación socialmente responsable es, dijéramos, hacer una labor educativa, de manera que si las personas común y corriente, la ciudadanía en general, cuando vamos a comprarnos algo, analizamos y vemos pues, si está hecho con materiales orgánicos y nos decantamos por esas condiciones medioambientales o sociales de un producto, hacer una labor educativa de manera que las empresas, las licitadoras, las que a la hora de presentarse a un contrato, vayan interiorizando en el activo empresarial estas condiciones sociales y no lo vayan a utilizar únicamente para una licitación en concreto, sino que ya lo interioricen como una actividad propia de la propia empresa. Por eso entendemos que la contratación social aspira a la globalidad desde actuaciones concretas y muy singulares. Las cláusulas sociales se pueden imponer en cualquier momento de la actividad contractual. Si bien es verdad que en la experiencia de Aragón entendemos que son muchísimo más operativas, incluirlas como criterios de adjudicación, subjetivos u objetivos, o bien como condiciones especiales de ejecución a la que ya me he referido antes cuando he hablado de la subcontratación. ¿Qué diferencia unas de otras? Pues que si las incluimos como condiciones especiales de ejecución, tienen que cumplirse, son unos mínimos de contratación que tienen que cumplirse en la ejecución del contrato. Y si las imponemos como criterio de adjudicación, estamos persiguiendo un plus añadido, de manera que si se cumplen determinados criterios, puntuarán más al que más criterios cumpla, de manera que la licitación al final se adjudicará a aquel que haya cumplido más puntuación o más requisitos de contenido social. Lo ideal es una combinación de ambos, pues imponer unos mínimos como condición especial de ejecución y luego añadir un plus como condiciones, como criterios de adjudicación. Así pues, en definitiva y como conclusión, para fomentar el empleo protegido, sobre todo a personas con discapacidad, tenemos varios, a modo de resumen, tenemos varios mecanismos. Los contratos reservados, bien sean un todo o un lote. Cuando esta opción no nos permite, podemos ir a la subcontratación mediante la imposición de condiciones especiales de ejecución. También la utilización de esas cláusulas sociales con las limitaciones que he dicho, que hace falta vinculación del objeto, que tienen que ser proporcionales, que tienen que ser no discriminatorias y respetar la organización empresarial. Pero yo invito a que todas estas empresas de inserción, centros especiales de empleo, no se queden únicamente en estas medidas. Hay que arriesgar y hay que perderle miedo a la contratación pública. Y, por ejemplo, el contrato menor, que habitualmente, porque el contrato menor ya hay contactos con determinadas empresas, habitualmente no son los centros especiales de empleo. Hay que perderle miedo a la contratación menor. Hay que utilizar la plataforma de contratos y, en cualquier caso, sobre todo, igual por el volumen que manejan estas empresas, yo invito a que utilicen, por un lado, la contratación menor y, sobre todo, la contratación de servicios y de suministros que están por debajo del umbral SARA, que son, yo creo, que fácilmente manejables, abarcables y, desde luego, para todos exigimos requisitos y cada vez la contratación, por lo menos en la parte que nos toca a los que estamos en la dirección general, y si da tiempo, pues igual hablo algo del proyecto de ley que estamos realizando,
Lo que pretendemos es simplificar los trámites administrativos, de manera que no resulte como un mundo inexpugnable el acudir a la contratación pública. Básicamente eso, invitar a todos a explorar todas las medidas posibles, que sí que es verdad que los contratos reservados, otras cláusulas sociales son importantes, pero no hay que dejar de lado la contratación menor, que está francamente inutilizada. Por mi parte, creo que no tengo nada más que decir. Si queréis alguna pregunta, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, María Josefa. Bueno, la verdad es que te has ceñido al tiempo prácticamente milimétrico, ¿eh? No estáis viendo el cronómetro que tengo aquí abajo, ni que les van dando aquí con un martillo en los tobillos para que no se pasen. Bueno, pues lo he dicho, muchas gracias, María Josefa. Bueno, yo creo que ha dicho muchas cosas muy interesantes, con independencia de que luego en las preguntas ya podáis atinar mucho más como gestores directos de este tipo de contratación que nos ha lanzado aquí María Josefa. Yo me quedaría con un par de ideas que para mí ha sido, yo creo que es un poco la base un poco que tiene que fundamentar todo esto, ¿no? Y al final es tomar conciencia de que cómo la contratación pública puede ser un motor que ayude a la generalización de las cláusulas sociales y como un elemento fundamental para implementar políticas sociales, ¿no? Como al final esa posición estratégica que ha dicho que tenía que tener la contratación pública era también socialmente responsable y que esa contratación debía de ser socialmente responsable. Eso me parece fundamental y cómo esa frase típica de siempre de actúa o piensa en global, actúa local, bueno, pues también lo has manifestado, ¿no? Como una contratación pública con una vocación de globalidad, pero siempre yendo muy a lo concreto y a medidas concretas que se trata de poner. Y que, desde luego, evidentemente, también toda esa contratación pública a la que acceden empresas ordinarias pueden ayudar también con ese tipo de subcontrataciones, ese tipo de figuras, a que colaboren con centros especiales de empleo y con organizaciones sin ánimo de lucro que también prestan servicios y tienen una actividad que puede ser compatible con ese tipo de actividad, para que también las empresas ordinarias sepan que desde los centros especiales de empleo se hace un trabajo de calidad y un buen trabajo. Y eso también es importante, que también la Administración tome conciencia de que eso es importante y que esa labor un poco ahí de poner en contacto es importante, ¿no? Y de hecho, yo creo que también vamos un poco en esa línea, porque COE, por ejemplo, va a estar presente en alguna mesa y, en fin, vamos a poder estar aquí un poco debatiendo sobre este tema, ¿vale? Bien, vamos a pasar a la segunda intervención de la mesa, que nos va a contar Alberto Torres. Alberto Torres Milla es licenciado en Derecho, y, o sea, que tenemos mucho derecho aquí hoy en la mañana y en la jornada. Licenciado en Derecho y diplomado en Trabajo Social por la Universidad de Zaragoza, que actualmente es gerente de Arcadia, que es un centro especial de empleo que forma parte de la Fundación Agustín Serrate, que da empleo a personas con enfermedad mental grave en la provincia de Huesca. Antes de trabajar en Arcadia, realizó un curso de especialización en dirección de centros especiales de empleo, fue coordinador en el Centro Especial de Empleo de Somontano Social y ya luego desarrolló diferentes funciones en empresas también de la zona de Huesca, creo, ¿no, Alberto? Diverso. Vale, pues sin mucho más, por favor, Alberto. Bueno, pues buenos días, muchísimas gracias a PADIS, a mis compañeros de Fatigas de PADIS, a la COE y al Gobierno de Aragón. Sí que me gustaría hacer una especial mención al Departamento de Fomento. Gracias, Teresa, por estar aquí apoyándonos. Y bueno, sin más, escuchando un poquito a Josefa, bueno, escuchándola todo, y a Jesús antes, sí que creo que el camino lo tenemos bastante claro. Creo que estamos hablando de profesionalidad, estamos hablando de calidad, estamos hablando de una nueva sociedad en la que todos tengamos sitio, todos tengamos una parte, que no sea unas migajas, sino que seamos parte real, y para eso creo que la sociedad en general y las instituciones públicas en particular creo que tienen que dar un paso al frente. Es maravilloso que tengamos una reserva del 6%, a ver si ese 3% podemos subirlo un poco más, y al mismo tiempo tenemos que llamarnos la atención a nosotros mismos y decir qué podemos hacer para incluirnos en todo ese tipo de contratos. Para hablar de todo esto me gustaría antes brevemente enseñaros un vídeo ilustrativo de Arcadia, extensible a
a todos los centros especiales sin ánimo de lucro y de iniciativa social que trabajamos en Aragón. Bueno, yo creo que todos nos acordamos del 16 de marzo del 2020, cuando muchas empresas, muchas organizaciones, la sociedad civil en general, cada uno tuvo que poner de su parte, unos yéndose a casa, otros trabajando. Los centros especiales de empleo sin ánimo de lucro, de iniciativa social, también estuvieron allí, ni más ni menos, estuvieron también, por una cuestión de profesionalidad. Somos un mercado protegido, creo que así debe ser, pero eso dice para que en ese momento, incluso en muchas de nuestras actividades, fuéramos protectores y además profesionales. Y creo que ese es el camino, el único camino, en que esto es un todo para todos. No consiste en las administraciones públicas, ni en la guerra entre empresas, no, esto consiste en cómo vamos a hacerlo entre todos lo mejor posible, empezando por nosotros, por los centros especiales de empleo. Debemos ser más profesionales y realmente demostrar a la sociedad que podemos hacer cualquier trabajo, como lo hemos demostrado ya, en cualquier situación, en la más extrema, por lo menos de las que hemos vivido yo personalmente. Y después de esta perorata, de este cambio de sino, pero creo que es necesario que nos ubiquemos y sepamos dónde estamos. Hablaba Jesús, como decía antes, de actitud. Yo creo que actitud y aptitud es de lo que estamos hablando. Pues queremos nuestro sitio y hemos venido a quedarnos. Por ejemplo, con un contrato que está reservado para centros especiales de empleo de iniciativa social, centros especiales de empleo sin ánimo de lucro. Este en concreto es un contrato que tenemos con el Servicio Aragonés de Salud para la limpieza, planchado de lencería en dos de los centros que tienen el sector Huesca. Creo que la relación entre ambas entidades es muy rica, se fomenta constantemente, hay una comunicación constante para precisamente podamos cumplir con los contratos, al igual que cualquier otra empresa que se introduce en el maravilloso mundo de la licitación y los contratos públicos y tiene que superar algunas trabas o algunos condicionantes. Sí que me gustaría decir que en este caso concreto y en otro que veremos, que es con el mismo Instituto Aragonés de Salud, pero a través de un mantenimiento de jardines de los centros hospitalarios del sector Huesca. Y me parece muy interesante cuando ha dicho Josefa el concepto de criterios de adjudicación. Está muy bien las cláusulas sociales, que para eso están,
pero creo que los criterios de adjudicación nos puede dar un nivel mucho más concreto y puede priorizar mucho más en hacia dónde vamos dentro de esos centros especiales de empleo y empresas de inserción, por supuesto. Todo el mercado protegido del que hablamos. Ahí me gustaría, y aquí hago un llamamiento al que tenga que oír, que en tanto la Administración, en este caso el Gobierno de Aragón, pero las comarcas, ayuntamientos, creo que entre todos, igual tenemos que nosotros dar un paso, por supuesto, siempre tenemos que dar un paso, es donde creo que se pueden hacer muchas más cosas. Además de las contrataciones menores, yo creo que sí que la sensación que tenemos, o creo que me corregirán mis compañeros de Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Social, que la sensación hay un poco que falta llegar a esas instituciones públicas menores, no sé si por distanciamiento respecto al tema de los centros especiales de empleo y las reservas de contratos para empresas de iniciativa social, no sé exactamente cuál es la razón, pero yo sí que, y esto os hablo ya personalmente, denoto cierta distancia, que creo que entre todos debemos reducir para poder llegar a buen puerto. En cualquier caso, lo que sí que es verdad, y no es de ahora, ni es Arcadia, es en todas las empresas, como decía, empresas sociales que trabajamos en este mundo, sí que queremos estar allí y estamos dando pasos para eso, pero con profesionalidad, con calidad en los servicios. Eso es lo que tenemos que hacer y creo que lo estamos haciendo. Quizá este proyecto, que es significativo por muchas cosas, es el que llevamos a cabo en el Ayuntamiento de Huesca, Arcadia, como centro especial de empleo que se dedica fundamentalmente a la inserción sociolaboral de personas con enfermedad mental grave, en conjunto y a través de una UTE con Valentia, que como bien sabéis es otro centro especial de empleo, otra organización de iniciativa social y que trabaja con la discapacidad intelectual. Si hay algo extraordinario en cualquiera de nuestras actuaciones es las alianzas, son fundamentales para crecer. Si en este caso le ponemos además una transversalidad en la discapacidad, yo creo que dota de mayor, si cabe, de mayor calidad o de mayor valor ese tipo de actuaciones. Y en este caso se dan las tres cosas. Se da la transversalidad del trabajo y la UTE entre discapacidades, la unión entre nosotros y la cooperación entre nosotros, y al mismo tiempo la confluencia del interés social por parte del Ayuntamiento de Huesca. Creo que ese es el camino. Podría hablar muchas de las cosas, de las bondades de este contrato. Obviamente un contrato público, una licitación pública para inserción de personas con problemas en la incorporación al trabajo, pero con un trabajo de calidad reconocido en la sociedad, porque los centros especiales de empleo y las entidades sin ánimo de lucro, iniciativa social, una de las cosas importantes de las que dotamos a la sociedad es el arraigo al territorio. Nosotros estamos allí, estamos en nuestro territorio, con nuestra gente, haciendo trabajo para nuestra sociedad. No somos unos invitados que han llegado allí. Y eso creo que es importante que lo sepamos. En este caso, como decía, y parafraseando a nuestro rey emérito, me llena de orgullo y satisfacción poder hablar de una unión de este tipo, de una UTE entre dos entidades de diferentes discapacidades que están optando a un contrato público en un ayuntamiento como el de Huesca, con el acompañamiento y la concordia del mismo sector público. Aquí solo nos falta, y ahí entonces vuelvo otra vez a Josefa, que me gusta mucho el momento de lotes y subcontrataciones, solo falta el sector privado. Ese sector privado que está allí y que a lo mejor, repito, nosotros tampoco nos sabemos acercar. Y creo que debemos acercarnos. Y hacer de ese triángulo una maravillosa labor para las personas que tenemos al lado, arriba, debajo y en todos los lados. Y desde aquí hago otro llamamiento a las empresas privadas, pequeñas, grandes,
igual que a los centros especiales de empleo sin ánimo de lucro y de iniciativa social, para que nos animemos a trabajar juntos y que vayamos a las entidades públicas y les digamos cuáles son nuestras necesidades y cuáles son los proyectos que tenemos. Y que podemos hacer muchas cosas juntos, pero juntos. Entonces, me gustaría que os quedaseis con eso, con la idea de este maravilloso proyecto que tenemos en Huesca, que lo llevamos a cabo con un auto desde el año 2016, que espero y deseo que dure muchísimos años más y que puede ser pues no voy a decir que el germen, porque hay muchísimas actividades parecidas o similares en toda España respecto a esto, pero creo que sí que me gustaría que sirviese de, no sé si de ejemplo, pero por lo menos de apoyo y motivo para seguir creciendo en este sentido. Y poco más, que mucho ánimo a todos, que queda mucho trabajo, pero que creo que vamos en el buen camino. Y la buena noticia es que tenemos ejemplos para eso. Muchas gracias y buen día a todos. Bueno, muchas gracias, Alberto. Bueno, también ha dicho muchas cosas, Alberto. Yo sobre lo que has dicho un poco, también los que estáis en el día a día, también seguro que sacáis algunas otras conclusiones, y eso es lo positivo, ¿no? Sacar muchas conclusiones de lo que estamos haciendo y muchas perspectivas. Yo, sobre todo, destacaría la idea que habéis dicho, o que has dicho, de la voluntad de estar, que tenemos que estar en el proceso y tenemos que estar ahí, y, lógicamente, que tenemos que estar con profesionalidad y calidad. ¿Sí? Cuando se acercan a nuestros centros y ven cómo trabajamos, yo creo que las entidades, las empresas, las administraciones, yo creo que quedan satisfechas de cómo se trabaja. Nada es perfecto, evidentemente, y todos nos podemos tener nuestros errores, pero yo creo que como fundamento es que hay una calidad y una profesionalidad importante en nuestros centros y en nuestros centros especiales de empleo, y que nuestras las personas que trabajan en ellos trabajan con un grado de calidad importante. Y luego también me ha parecido muy interesante la idea de la alianza, la unión, cooperación, no sé cuántas de estas has dicho, porque yo también voy a parafrasear a un expresidente de gobierno. Como no lo entiendo mucho mi letra, pues no sé si he copiado alguna otra más o menos. Pero es efectivamente, al final es importante que cooperemos entre nosotros y que cooperemos con todos los agentes que puedan estar en la sociedad, administraciones, empresas, en fin, todos los que estén ahí, para poder generar alianzas, como dice el título de la jornada, alianzas potentes y que potencien el trabajo de las personas con discapacidad y permita lo que estábamos diciendo, ¿no? Esa responsabilidad social y esa acción social trasladada a todos los sectores sociales y, desde luego, a los sectores económicos, que es muy importante. Bien, pues si os parece, podemos empezar ahora a hacer un turno de preguntas. Cuando acabemos el turno de preguntas, tendremos una pausa café, más o menos de una media horita, hasta las 12 menos cuarto, si no me equivoco. Sí, hasta las 11:45 tendremos una pausa café. Y ahora ya, pues bueno, podemos empezar a lanzar preguntas. No sé si hay alguien en la sala, no sé. Tenemos ahí un micro. Quien tenga alguna pregunta, por favor, que levante la mano, como si estuviésemos en el cole. Como en el cole no hay que ser tímidos, hay que levantar la mano y preguntar. Por ahí hay una pregunta, por favor. Hola, buenos días a todas y a todos. Gracias a PADIS por invitarme a esta jornada. Yo quería preguntarle a la directora respecto a la nueva legislación en Aragón de contratos, si se va a reactivar el foro de contratos del Gobierno de Aragón, que desde las últimas elecciones se ha quedado paralizado, y supongo que el proceso ya se ha explicado que está ahí vigente. Gracias. Además, me alegro de verdad que me hagas esa pregunta, porque el tema de la reactivación del foro de contratos es algo que llevamos planteando ya en la Dirección General desde hace bastante tiempo. Con la pandemia, por supuesto, quedó todo paralizado. Queríamos haber hecho un foro para ponernos en contacto, pues de momento para presentarme yo, porque desde que estoy como directora general no hemos hecho ninguna sesión. Pero visto que llevamos ya bastante avanzado el proyecto de ley de uso estratégico de la contratación, queríamos esperar a que pasara el trámite de toma de contacto por el Gobierno de Aragón y ya
formalmente plantear una sesión del foro para explicar el proyecto de ley y luego pues todas las circunstancias que surjan. O sea que sí que es verdad, lo tenemos presente. Lo queríamos haber hecho a finales de septiembre, pero por el proyecto de ley se nos está retrasando un poco. Espero, y ese es mi mayor deseo, hacerlo a finales, como muy tarde, a finales de octubre. Y si no, bueno, en cualquier caso, la idea es hacer todo dependerá de cómo vaya el proyecto de ley. No nos parece acertado preparar un foro para explicar el proyecto de ley antes de que haya pasado por el Consejo de Gobierno. Obviamente, lo tienen que conocer pues los consejeros. Pero una vez que ya nos den luz verde, pues la idea es, pues eso, paralelamente a que se haga la información pública, hacer una exposición concreta de las medidas que entendemos que son más importantes. Hay medidas sociales que están francamente bien, de verdad que el hecho de que se llame Ley de Uso Estratégico de la Contratación, tal y como está organizada el proyecto de ley, entendemos que efectivamente es uso estratégico, se recogen muchos temas que son de contratación estratégica, pues la planificación económica, planificación profesional también de las personas, de los que se dedican a la contratación, las cláusulas sociales, medioambientales y sobre todo la contratación en materia de innovación. Y luego se articula un sistema de gobernanza que está pues eso, muy implicado también con el uso estratégico. No me puedo, por razones obvias, no puedo entrar en más detalle, pues porque ya sabéis cómo es la tramitación administrativa y parlamentaria, que lo que pensamos que es estupendo, pues igual luego en la tramitación pues nos lo empiezan a cortar. Pero bueno, la idea es un texto, yo creo que con muchas expectativas. Y esa es la idea, o sea, el ponerlo de manifiesto en el foro de contratos cuanto antes mejor. Y además, lo que en esta labor legislativa, aprovecho ya que me has hecho la pregunta, estamos intentando modificar también los reglamentos que hay en materia de contratación. Pues, por ejemplo, el del registro de licitadores, estamos haciendo una aplicación informática también muy potente, de manera que los licitadores no tengan el registro de licitadores como algo, oh, Dios mío, donde me meto tal, sino muy fácil, muy accesible, que el certificado para presentarlo en la contratación sea pues del típico de un certificado de empadronamiento, que tú le das a una tecla y te sale en ese momento con las características que están inscritas en el registro. También queremos modificar el reglamento del foro de contratos para fomentar más la participación, para poder, estamos valorando si incluimos a más, sociedades, a más representaciones. O sea que estamos trabajando en todo eso. Aparte también toda la labor que estamos haciendo en materia de licitación electrónica, quiero decir que no estamos parados. Y ese es uno de esos 3 o 4 hitos son los que pensábamos poner de manifiesto en el foro de contratos ya con mayor detenimiento. Bueno, muchas gracias por las intervenciones muy interesantes y a raíz de la respuesta ahora con el proyecto de ley, ahí se tiene en cuenta que es uno de los ejes fundamentales de PADIS y el que la diferenciación entre los centros especiales de empleo de iniciativa social o sin ánimo de lucro de los de con ánimo de lucro, ya que ahí se pervierte, ¿no?, el fin de los centros especiales de empleo. Si te soy sincera, la verdad es que, por ejemplo, el tema de las reservas de contratos lo hemos dejado más o menos exactamente como estaba. Y además os invito que en el trámite de información pública o incluso en el ámbito del foro de contratos, que nos hagáis iniciativas, porque todo lo que sea favorecer pues una regulación pues lo más amplia posible, pues yo particularmente encantada. Pero
tal cual está ahora, no hacemos esa distinción. Porque también es verdad que entendíamos que igual esa distinción es más de la Ley de Economía Social que está tramitando el Departamento de Economía, pero bueno, o sea, abiertos a todas las iniciativas que nos comentéis. Buenos días. Trabajo aquí en el Instituto Aragonés de Empleo, en la sección de fomento, y estoy de acuerdo en que hay que ser valiente a la hora de meterse a los contratos públicos, pero quería recordar que las subvenciones de coste salarial que tienen los centros especiales de empleo tienen un requisito de la Unión Europea que cada contratación nueva tiene que suponer incremento de empleo. Lo recuerdo porque hay veces que hay entidades que se han metido a licitaciones y han hecho contrataciones de muchas personas que luego no han podido continuar con esos trabajos, con esos trabajadores, y no han podido acceder a las subvenciones de coste salarial. Simplemente es un recordatorio, porque hay que saber que cada contratación que se subvenciona tiene que suponer incremento de empleo. Entonces, que está muy bien, pero que a veces no podemos meternos a un contrato público y tener que contratar a 20 personas, que hay que meterse a contratos que se pueden abarcar, no que tengan que suponer la contratación de muchos trabajadores adicionales. Era un recordatorio, porque hemos tenido problemas con este tema. Gracias. Vale, vamos a dar paso a alguna pregunta que nos llega desde el otro lado de la pantalla. Roberto Llaga, una pregunta para María Josefa. Sería conocer las medidas para asegurar que la reserva del 6% se lleva a buen término y se cumple, y también de las medidas de seguimiento para esas subcontrataciones de las empresas mercantiles hacia centros especiales de empleo de iniciativa social y su cumplimiento. Bueno, empezaré por la Sí. segunda. Pues las medidas para controlar la subcontratación pues son en el propio ámbito del contrato. Ya sabéis, no es por escudarme y tirar balones fuera, pero os recordaré cómo está organizada la contratación en el Gobierno de Aragón. Es verdad que hay una Dirección General de Contratación, pero que las funciones que tiene son las de la contratación centralizada y la asistencia a los otros órganos de contratación. Luego, cada departamento tiene su propio servicio de contratación, con lo cual es en el ámbito de cada uno de los departamentos y, sobre todo, en cada uno de los contratos donde se comprueba si se han cumplido las condiciones especiales de ejecución o no se han cumplido al finalizar en la liquidación del contrato. Y luego, respecto del 6%, ¿os habéis dado cuenta que cuando he hablado de las reservas he mencionado dos cosas? El artículo 74 de la Ley de Derechos y Garantías de las Personas con Discapacidad, que establece la obligación de reservar un 6% del volumen total de la contratación a centros especiales de empleo o empresas de inserción. Y por otro lado os he dicho que el artículo 7 de la Ley 3/2011 de Contratos de Aragón remite a la Ley de Presupuestos, la anual, la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma, para establecer el porcentaje de reserva, y que este año ha sido del 3% para el 2021. Por eso os digo que tenemos que trabajar, o sea, yo lo digo desde la parte que me toca, hay que trabajar en ampliar esas reservas, que lleguemos a cumplirlas, porque sí que es verdad que tal y como está previsto el cómputo de ese porcentaje, ya no estoy hablando del 6%, estoy hablando del 3%, tal y como se cumple, hay departamentos que lo cumplen sobradamente y que exceden con mucho, no ya el 3 ni el 6, con muchísimo. Pues, por ejemplo, estoy hablando del Instituto Aragonés de Servicios Sociales, pues contrata con estas empresas en gran medida. Hay otros departamentos que exceden del 3%, pero no llegan al 6% del volumen de contratación, y hay otros departamentos que prácticamente no tienen ninguna reserva. Por ejemplo, estoy pensando en vertebración del territorio. La mayor parte de la contratación es la ejecución de obras en carreteras. Entonces, depende del objeto del contrato. Hay unos departamentos que
que pueden cumplir perfectamente el porcentaje que impone la ley y otros que no lo pueden cumplir. En una media, pues en eso yo creo que el Gobierno de Aragón estamos un poco, dijéramos, suspendidos. No llegamos al 6%, por supuesto que no. Nuestra idea es por lo menos alcanzar el 3%. Y en eso estamos. En la parte que me toca a mí como directora general de contratación, que tengo a mi cargo la contratación centralizada, pues intentamos en los acuerdos marco de homologación, intentamos, si no limitarlos, por lo menos establecer algunos lotes y condiciones especiales de ejecución para que determinadas obras se subcontraten a centros especiales de empleo. Pero ya digo que depende de las labores concretas de cada una de los objetos concretos, perdón, de cada uno de estos contratos. ¿Alguna pregunta más? Lo digo porque si no voy a aprovechar yo y le voy a lanzar una a Alberto, aquí aprovechando mi posición privilegiada. Has comentado antes que un elemento importante de la acción que, por ejemplo, se estaba desarrollando por Arcadia era el arraigo en el territorio de las personas que trabajaban en vuestros centros. Claro, muchas veces también tenemos un poco la perspectiva de que cuando estamos en Zaragoza o estamos en ciudades un poquito más potentes, que arrastran mucho y que tienen entidades públicas muy potentes, bueno, pues se genera mucho, pero ¿cómo está un poco esa situación a nivel de alianzas con entidades más pequeñitas, ayuntamientos más pequeñitos, incluso con esas empresas que están trabajando en el ámbito del medio rural? Hay una cierta desconfianza, no desconfianza. ¿Esas alianzas están funcionando bien? ¿Los ayuntamientos más pequeñitos están pudiendo tener esa sensibilidad también y tienen capacidad de generar esa contratación pública responsable, ¿no? Un poco ¿cómo ves un poco tú la perspectiva desde? Voy a aprovechar, Pedro, porque como antes ya he metido la pata en una cosa, la voy a rectificar ahora ya. Ostras, estaba hablando de empresas privadas, me refería a empresas del mercado ordinario. Creo que estamos en un momento en que se está iniciando. Sí que es verdad que hay entidades que están muy a favor y entidades del tercer sector o entidades, sobre todo centros especiales de empleo análogos que tengamos en las distintas zonas, que eso sí que se está despertando. Nosotros, por ejemplo, pues el caso de Valentia en Huesca, pero hay otras entidades en Huesca con las que también se trabaja, con la misma Fundación Rey Ardiz, en el caso además de Barbastro con Somontano Social. Lo que sí que es verdad es que esa vertebración del territorio, más en un territorio en el que estamos, o empezamos a hacer alianzas de verdad, o no va a haber tanto espacio que nos vamos a perder entre todos. Y creo que hay que optimizar los recursos, todos, los públicos y los no públicos. En ese sentido, yo creo que sí que es verdad que hay ayuntamientos pequeños que les cuesta despertar a esto, no tienen cierta, no voy a decir reticencia porque no sería real, pero sí que distancia. Pero, sin embargo, hay otros que no. O sea, hay otros pequeñitos de 3.000, 5.000 habitantes que están... podría hablar casos de, pues por supuesto, Barbastro, pero Sariñena, Grañén, Ayerbe, Voltaña, Jaca... O sea, según que... claro, las zonas en las que operamos nosotros, sí que es verdad que hay una sensibilidad, y no voy a hacer una sensibilidad, simplemente es una cuestión de optimizar cosas. Respecto al tercer sector y los centros especiales de empleo en concreto, y la inserción sociolaboral de personas o colectivos que tienen una peor adaptación al mercado laboral. Pero sí que creo que andamos un poquito mejor, pero queda bastante. Esa es mi sensación. Que empresas del mercado ordinario empiezan a acercarse a la posibilidad de hacer cosas, las instituciones públicas empiezan a ver los centros especiales de empleo como algo más, como centros, como empresas sociales que pueden hacer y hacen trabajos de calidad, tanto de prestación de servicio como en producto terminado, y esas son las cosas que tenemos que ir avanzando. A tu pregunta, que me enrollo mucho, creo que vamos por el buen camino, pero queda mucho. ¿Más preguntas? Pues, si os parece, podemos iniciar la pausa café. Ya sabéis que tenemos hasta las 12 menos cuarto, si no me equivoco. Con lo cual, bueno, pues muchas gracias, Alberto, María Josefa, por vuestras intervenciones muy educativas y muy pedagógicas también.
Y, bueno, pues nos emplazamos a la siguiente mesa. Gracias, que aproveche el café.